Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por visitarnos. Estamos en una serie con mi gran amigo el licenciado Camilo Guadalupe, hablando acerca de los derechos de autor. En el video anterior, Camilo nos estaba hablando acerca de lo que es el registro, lo que es el copyright, cómo es que funcionan, pero nos dejó con una pregunta bien importante y es ¿cuánto duran? Okay, yo pensé que esto dura eternamente y para siempre, pero no, tiene un tiempo de duración y Camilo nos va a explicar. Sí. La eternidad se la dejamos al Señor. Exacto. Pero todo lo que es creado por el ser humano, pues tiene un tiempo finito en la tierra. Y lo mismo aplica con los derechos de autor. Los derechos de autor tienen una limitación por encima de las protecciones que tengan. Y esa limitación, si es un ser humano el que es el dueño, y voy a explicar ahorita por qué digo ser humano, si es una persona que la que es autora o dueña de los derechos de autor, va a durar la vida de esa autora y posterior a su muerte 70 años. Ese es el término que va a durar estas protecciones, porque luego que ocurre entran a lo que conocemos el dominio público. ¿Y qué es el dominio público? Ese es ese espacio intangible donde está el Quijote ahora mismo, donde está la música de Bach y de Mozart, donde están todos estos pintores renacentistas. O sea que yo puedo coger este dominio público, puedo coger este material y no tengo ninguna repercusión legal porque ya es un dominio público, porque lo podemos utilizar. Es tuyo, es mío, es de las personas que nos están escuchando, Romeo y Julieta, cualquier obra de Shakespeare, y es necesario. Yo era uno que personalmente yo peleé con eso del dominio público, pero después reconocí que es necesario, porque ese término, y lo podemos pelear de que no hay nada nuevo debajo del sol, pues no es tan así, pero la realidad es que la mayoría de nosotros que estamos en el ambiente creativo nos alimentamos de ideas pasadas, de estrategias, de conceptos, los hacemos nuestros y los reinterpretamos. Y volvemos con el ejemplo de Romeo y Julieta, podemos coger cualquier ejemplo desde Hamlet. Son historias que están ahí para que nosotros podamos inspirarnos en ellas y poder entonces hacerlas nuestras. Es importante también reconocer que una cosa es un ser humano que pues tenga estas limitaciones en cuestión de sus derechos de autor, y lo de los 70 años es obviamente para que sus herederos o herederas pues puedan aprovechar o tener algún tipo de uso con esos derechos de autor. Pero también las empresas pueden llegar a se constituyen como dueñas de derechos de autor. Hay empresas famosas que trabajan en el área de creatividad. Obviamente está Disney, está Fox, está Marvel, DC. Y menciono eso porque son bastante comunes. Pero cuando una empresa es dueña de derechos de autor, son 120 años desde que se crea esa obra, esa pieza artística, o 95 años de duración desde que se publica por primera vez esa obra. Luego pues entra al dominio público, y es interesante estar pendiente, porque ahora mismo Gabriel García Márquez, que es un ejemplo que me gusta siempre utilizar, murió hace unos años atrás, 4 o 5 años. Tenemos que esperar 60 y pico de años para que 100 años de soledad, por ejemplo, sea una obra que cada cual pueda apropiarse y hacer mis versiones de cada una de esas obras que están ahí dispuestas para nosotros. Interesante, súper interesante el tema del dominio público, pero quería traer a colación porque behind the scenes, detrás de cámara, estábamos hablando tú y yo, y me mencionaste algo que el tiempo, no es lo mismo el tiempo de duración del derecho de autor versus la marca. Claro. Yo sé que todavía no hemos entrado al tema de la marca, pero me pareció sumamente interesante porque son muy diferentes el tiempo de duración. Sí, es bien importante. Primero, y para ser responsable, el derecho a la marca, igual que similar al derecho de autor, nace con el uso de la marca. O sea, usted está usando una marca y no la ha registrado, no se alarme, no es que tiene que coger úsela, porque precisamente el uso de la marca es que le confiere a usted derecho. Después hablaremos del registro Por de la ejemplo, marca puede ser un logo. Un logo, hasta un color puede ser marca, hasta un olor puede ser una marca. Es aquello que le dé característica obvia al producto o al servicio que una persona esté realizando o esté ofreciendo. Pues cuando estamos hablando de marca, la protección de marca o el registro como tal, de la marca como tal, esa protección es mientras se esté usando. No es la duración de vida de la persona. Obviamente, si la persona era la única que está usando la marca y fallece y nadie más la usa, pues se pierde ese derecho. Pero digamos un negocio familiar
donde hay una marca que el negocio lo está utilizando y la familia entonces fallece abuelo y los nietos continúan con ese negocio que está protegido, incorporado y todo eso, pues entonces esa marca se sigue protegiendo, no importa los años que pasen. Hago una notita también porque hay momentos y situaciones en los que una marca y una obra pueden coexistir ambas protecciones. Y doy el ejemplo del logo que acabas de mencionar. Usted tiene un amigo, un pana o alguien privado que le dibuja este logo, este emblema, pues esa persona hizo una obra artística, es una obra artística. Y esa persona es dueña de derechos de autor sobre esa obra artística. Pero usted decide hacer un logo con ella y que sea su marca. Usted tiene que estar consciente de que le pida a esa persona que le ceda todos los derechos de autor que coinciden precisamente en esa obra. Y entonces, por ejemplo, si yo nos dabas un ejemplo de que, por ejemplo, si yo tengo mi logo y yo quiero usar este logo en distintas marcas, ya sea en servilletas, en vasos, en camisetas, y yo le voy a pedir este derecho al artista gráfico que hizo mi logo, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago con una carta, con un documento? Los derechos de autor son de los pocos, o por lo menos de estos tipos de derechos que hay que cederlos por escrito. O sea, los derechos de autor, en Puerto Rico los contratos verbales son válidos. Usted puede hacer un contrato verbal y no ponerlo por escrito y se supone, en la mayoría de los casos, que la otra persona pues cumpla. Lo malo es probar los términos y condiciones. Que tengamos un testigo, por lo menos. Sí, se aconseja, dependiendo del caso, de que sea por escrito siempre los contratos. Pero los derechos de autor y la cesión de los derechos de autor son de esos derechos o contratos que tienen que ser por escrito. Ahí, si usted verbalmente le dice a una persona, sí, mira, yo te cedo mis derechos, eso no es válido. O sea, no se reconoce en ley que esa transmisión de los derechos de autor se haya concretado y por lo tanto conviene que sea un acuerdo, un contrato, puede ser de una página, 2 páginas, va a depender la complejidad de la obra, la complejidad de los términos que se estén hablando, qué derechos en verdad se están cediendo, si es una licencia, porque cuando hablamos de una licencia es como un alquiler, que es que yo te estoy permitiendo que uses esos derechos de autor por un tiempo preciso, en una geografía precisa y para unos aspectos específicos. O sea, tú lo puedes condicionar como tú quieras esa licencia o los estás cediendo por completo, ya sea regalándolos o ya sea obviamente cobrando por esa sesión. Excelente, así que para todos mis amigos, ¿verdad? Los que nos están escuchando, ya seas artista gráfico o en mi caso, ¿verdad? Que yo tuve un artista gráfico que hizo mi logo, es bueno que ambas partes conozcamos, ¿verdad? La dinámica de cómo surge esta transacción, ¿verdad? Para poder utilizarlo de una manera saludable y legal y que todas las partes, ¿verdad? Salgamos beneficiadas. Pero para el próximo video vamos a estar hablando, porque Camilo, siempre estamos hablando de derechos de autor y en plural. Sí. Así que significa que tiene que haber varios derechos y eso lo vamos a estar hablando en el próximo video.